según San Mateo 12. Voy a darle lectura al versículo 9, por favor. A los que les gusta anotar, el tema se titula Jesús sana a un hombre de la mano seca. Si usted gusta anotar, por favor. Jesús sana a un hombre de la mano seca, basado en Mateo 12, por favor, versículo 9. Yo le doy lectura y usted me va siguiendo con su vista. Abra su corazoncito, por favor, para que el Señor deposite la semilla, mi amado. Dice la Escritura lo siguiente: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Ahorita le explico el contexto para que lo entendamos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Es una pregunta lógica a nuestro Señor. Versículo 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Qué terrible, ¿verdad que sí, mis amados? Voy a compartir hoy el tema número 12, y quiero comenzar con el contexto para que lo entendamos un poco mejor. Debido, ¿verdad?, que pues en la parte superior, en la porción de arriba, Jesús le da respuestas a la gente religiosa que constantemente buscaban excusas para acusarle, ¿verdad?, para matarle. Los legalistas de aquella época, de hecho, se hicieron muchas leyes humanas, y la finalidad era atacar a la verdad, mis amados. No había otra finalidad, como hoy la hay, ¿verdad? Toda la iglesia o toda denominación legalista, pues no tienen otra alternativa más que atacar a Jesús, mis amados. Ellos son, según la Biblia, ¿verdad?, Pablo lo enseña como enemigos de la cruz de Jesús. Ellos le recriminaron el hecho de que los discípulos de Jesús habían arrancado espigas. Ahí está el contexto, ¿no? Está el contexto, el texto y el subcontexto, ¿no? En la parte de arriba ellos le reclaman al Señor Jesús: oye, ya miraste que tus discípulos arrancaron espigas. Eso no es lícito, según ellos, ¿no? Pero si usted es estudioso de la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomios 23, versículo 25, no, eso no dice, mis amados. Al contrario, Jesús se los recuerda, ¿no? Dice lo siguiente, Deuteronomios 23, 25: cuando entres en la mies de tu prójimo, ¿verdad?, en su cosecha, podrás arrancar espigas con tus manos. Mira, ahí está la respuesta. Por supuesto que se puede arrancar espigas con tus manos, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Bueno, la ley daba por válido, hermano. Haz de cuenta que usted pasó por ahí por una huerta de guayabas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, se te antojó una, ¿no? Por ahí estaba la guayaba bien madura, o morada, o rosita. ¿Se acuerdan de las guayabas? Y bueno, les tiras la mano y te la comes. La ley no te condenaba como un ladrón, ¿verdad? Como un metemano por ahí. Está bien, o sea, si eventualmente pasaste, si te dio hambre, álala, no te preocupes. Pero la gente religiosa, mis amados, pues no hacen otra cosa más que confrontar siempre la verdad, contradecirla, la verdad. Qué terrible esta doctrina, mis amados. Yo no la recomiendo, sinceramente. Porque hay gente, ¿verdad?, que estamos escuchando la sana doctrina y también nos dan, ¿cómo se nos da lo religioso, mis amados? Qué terrible, ¿verdad? La ley daba por válido arrancar espigas por X necesidad. Solo de paso, porque meter la hoz se consideraba que ya le querías robar la cosecha al vecino, imagínate. Eso sí era reprobable definitivamente, ¿no? Hasta la fecha. Entonces no estaban quebrantando la ley, mis amados, ¿no? Más bien la gente la quería malentender.
Eso quieren, mis amados, ¿no? La mal aplicaban, ¿no? Porque eran enemigos en este caso. Concerniente a no ser ningún tipo de labor en el día del reposo, si usted sigue leyendo el contexto, porque ellos decían que labor en un día que se consideraba como hoy, ¿no? Usted y yo venimos a adorar al Señor, ¿no? 0.0 de trabajo, de movimiento, no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, eso es lo que ellos decían, ¿no? Pero Deuteronomios 28, en el versículo 9 y 10 no enseña eso, mis amados. ¿Ah? Escuchen bien lo que dice Deuteronomios 28, 9 y 10. En el día de reposo, se lo voy a leer en una versión diferente de la Biblia del día, sacrificarán 2 corderos de un año, sin defectos, además de las ofrendas regulares. Se los vuelvo a repetir, mis amados. Deuteronomios 28, 9 y 10. Pregunta, ¿quién es matancero aquí? Sé que aquí está uno, Ernesto. Vamos, ¿quién más sea matancero? ¿Ah? Un matancero, bueno, se entiende que es una persona que le entiende muy bien a matar un animalito y descuartizarlo, pues para vender, para comer, yo no sé, ¿verdad? Ese es un matancero, según nosotros los mexicanos. Yo no sé en Honduras o en El Salvador o en Guatemala, ¿verdad? O en Puerto Rico, yo no sé cómo le digan, un matancero. No vayan a decir que es un asesino, un matón, no. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto de trabajo es, Ernesto, desmenuzar un chivo, un marrano, una vaca? Yo lo he visto, hermanos, yo lo he visto, se lleva horas y horas, ¿no? Bueno, entonces Dios está contradiciendo, porque la ley reprobaba que no se tenía que hacer ningún tipo de labor. O sea, ¿se dan cuenta, mis amados, cómo verdad, cuando le ponemos énfasis a lo que Dios dijo, no a lo que dijo gente religiosa, llegamos a la conclusión de que esa gente lo único que atenta es atacar y atacar o sea, yo conozco gente, a mí cuando me llegan alguien a decir ¿qué opino de la doctrina legalista? Yo le digo, hermano, no se la recomiendo, hermano, no se la recomiendo. Son enemigos de Jesús. Yo no digo que no son cristianos. Jamás me voy a atrever a decir lo que solamente Dios y la persona saben. Usted sabe si es cristiano o así. Yo no le voy a decir si es cristiano o no. Ahora, que tiene manifestaciones y hechos de cristiano, eso sí lo podemos ver, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo puedo ver quién tiene manifestaciones cristianas y quién tiene manifestaciones anticristianas, eso sí lo puedo ver, ¿verdad que sí? Pero yo no voy a ser legalista de aquel sí y aquel no, ¿no? Eso no me corresponde a mí, ¿verdad que sí? Entonces, yo no recomiendo eso, ¿no? No digo que todos los que están en iglesias legalistas no son cristianos, porque incluso donde predicamos la palabra del Señor sana, la sana doctrina, bueno, también no hay cristianos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, pero usted y yo no atacamos la sana interpretación, al contrario, la buscamos, le damos gracias al Señor por ello, ¿no? Entonces, Cristo Jesús les estaba diciendo, bueno, entonces, si la ley dice que no tienen que hacer absolutamente ni un movimiento, entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Y precisamente Jesús, ¿verdad? Los agarró ahí, decimos en México, los agarró de bajada, no en su propia trampa. De hecho, él les cita ahí mismo abajo, ¿no? En el contexto, les dice, o no sabéis, en el 12.5, ahí mismo, San Mateo 12.5, dice, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. O sea, cocíname un chivo nomás así como de manera mágica. ¿De dónde? Imagínate, usted trae el chivo y lo amarra ahí deja el caso, ahí deja el aceite y está obligadamente a cocinarse solito el chivo. ¿En qué cabeza cabe eso, hermanos? ¿Verdad que no? Más para que vean, ¿no? Qué tan peligrosas y tan atentadoras en contra de la verdad son ese tipo de conceptos, ¿no? Puramente humanos. Entonces, la ley decía, en el día de reposo sacrificarán 2 corderos de un año, sin defectos. Además, ofrecerán las ofrendas regulares, ¿no?
Y Cristo Jesús por último termina ahí en el contexto diciéndoles, ¿no habéis leído, verdad, que los sacerdotes profanan el templo el día de reposo y son sin culpa? Y más abajo les dice, pues aquí hay uno que es muchísimo más grande que el templo, ¿sí o no? Mis amados, en el Antiguo Testamento el templo es simbolismo de la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, en el Antiguo Testamento, por eso había un lugar de adoración, ¿no? Y por supuesto que no lo profanaban los sacerdotes por hacer su labor, porque Dios ya les había dicho, ¿no? Sacrificar corderos. Entonces, Cristo Jesús les dice, pues aquí hay uno mayor que lo que ustedes consideran, ¿no? Que es de gran importancia el templo. ¿Qué les estaba diciendo? Miren, les estaba diciendo, aquí está Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí o no? O sea, ¿de qué hablan pues, gente? ¿No? El mismo Dios encarnado, según 1 Timoteo 3:16, ¿no? Dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿cuántos saben que los enemigos de Jesús, mis amados, jamás quedan satisfechos aun cuando les das respuestas válidas? ¿Sí o no? No quedan satisfechos porque no quieren, mis amados, ¿no? Ellos insistían en acusarle, ¿no? Bueno, escuchen bien lo que dice la Biblia ahí en el versículo 9. Vamos a leer otra vez más, una vez más. 12:9 dice la Biblia. Vamos a entrar ahí en materia. Fíjense lo que hicieron, Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Yo solamente quiero que alcancen a notar la precipitación de estos hombres. Incluso se le adelantaron a invitarlo. Mira, Señor, mira, ahí está uno. O sea, que ellos pensaban que lo iban a cerrar, ¿no? Ahí está uno, Señor, ¿qué vas a hacer con este hombre? Pero primero le dieron lata con lo de la cosecha, ¿no? Después con el templo, y ahora lo quieren según ellos encerrar en darle sanidad en un día de reposo a un hombre que la necesitaba, ¿no? Miren, la Biblia no arroja detalles de cómo fue, si este hombre nació con su mano seca. No vayan a pensar que estaba seca porque se echó un baño como la Pantera Rosa, ¿no? Se puso un paraguas y no se le mojó la mano, ¿no? O se la mojó y se la secó con su toalla. No es así, ¿no? Porque hay gente, hermanos, parece chiste, ¿no? Parece chiste, pero hay gente que sí interpreta la Biblia así literalmente, hermanos. Hermanos, la Biblia no es de interpretación privada para que usted la entienda mexicanamente hablando, hondureñamente hablando, puertorriqueñamente hablando. No, mis amados, hay reglas de interpretación, hay lenguajes en la Biblia. Una vez una hermana me dijo por ahí, ¿no? Que alguien le salió con que probar los espíritus, y dice que así, o sea, literalmente se los tenía que probar con el sentido del gusto, hermanos. A ver, hágame el favor. Y si usted sigue leyendo, le da la respuesta de la Biblia, ¿no? Porque muchos falsos profetas han salido, miren nomás, ¿sí o no? Entonces no está hablando de una paleta con limón, hermanos, ¿no? Pero bueno, aquí se les enseña, ¿verdad? Con teología de Family Dollar, pero se les enseña como es, hermanos, como es. Yo quiero que usted aprenda bien. Entonces, le siguen dando lata a estas personas, ¿no? La Biblia no arroja detalles, vuelvo a recalcar. Si el hombre, pues, se le dieron un machetazo, si nació con la mano mal ya de nacimiento, si le montó un toro y le cayó encima, no arroja detalles, hermano. Porque, bueno, una mano se puede dañar por muchos problemas, ¿no? ¿Verdad que sí? Incluso hasta una inyección ahí mal puesta, hermanos, también te puede dejar. Exacto, ¿no? Se te seca un pie, se te seca una mano. Creo que en mi pueblo conozco a alguien que un cohete, hermanos, imagínense, se sintió más valiente que San Valentín. Ya les expliqué a los que vinieron a la reunión de matrimonios quién era San Valentín. De ahí en Valentín, ¿no? Bueno, por ahí les dejo de tarea. Vengan a las predicaciones. Por cierto, les pido perdón, ¿no? Ayer hubo una emergencia, hermanos. Vamos para allá, ¿no? Ahorita voy a meter en la enseñanza lo que es una emergencia verdaderamente. Tuvimos que cancelar, hermano. Fue cuestión de muerte, ¿no? Se murió una persona que consideramos
que yo me consideraba su hijo, ¿verdad? Personalmente hablando, y le tenemos mucha estima y mucho respeto y amor. Se fue, hermanos, se fue, ¿verdad? No pude hacer otra cosa, ¿verdad? Más que cancelar el evento, pero bueno, por muchas maneras, ¿no? La mano puede ser dañada. Uno de mi pueblo se atrevió a echar un cohete de esos, ¿verdad? Que suben, ¿no? Con una velocidad tremenda cuando hay festejos en las fiestas, ¿no? En los pueblos, perdón. Dice, yo lo voy a echar a ver qué se siente, imagínense. Y pues bueno, desde hace como 30 o 50 años, pues ya supo qué se siente, ¿no? Se le dañó su mano, hermanos, o su pie. Sí, su mano, perdón, si no estoy mal, se la voló, o casi se la voló. El asunto es que ya no tiene lo que es la mano, ¿no? Entonces, una mano se puede secar por muchos motivos, ¿no? No con toalla, otra vez repito. No hay una manera, ¿no?, de dar una explicación. Pero bueno, hay unos escritos, ¿no? Hay unos escritos, me gusta estudiar. Yo sé que usted es más estudioso que yo, ¿eh? Hay escritos apócrifos, hermanos. ¿Y esto con qué se come, Marco? ¿No? Lo apócrifo es lo que no tiene inspiración bíblica, hermano. No tiene inspiración del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero son escritos válidos en los que usted y yo podemos aprender más, ¿no? Incluso hasta nos ayudan a entender a veces partes bíblicas, ¿no? Bueno, hay escritos apócrifos que dicen que este hombre era un albañil que le había rogado a Jesús que lo sanara. No está en la Biblia, no es un escrito, según los entendidos. Él no quería mendigar, él no quería depender de nadie, hermanos. Era mexicano, era trabajador, hermanos. Uno que otro por ahí, ¿no?, que de repente se nos pasa la bola. Pero era bien chambeador el amigo, según los escritos apócrifos. Y yo no quiero andar pidiendo en las esquinitas dinero. Sáname, Señor, yo quiero trabajar hasta que, ¿no?, hasta que se pueda, en este caso, ¿no? Él buscaba valerse por sí mismo, ¿no? Muchos opinan, mis amados, que los fariseos era gente que le gustaba altercar y todo el tiempo, ¿no?, contradecir, atacar la sana doctrina por la manera que fueron adoctrinados. ¿Cuántos están bien adoctrinados aquí, por cierto? El rabino Marco. ¿Dónde van a ir a dar? Imagínense. Ahí nos vemos mejor, ¿no? En aquella época, mis amados, había dos personas, rabinos bien conocidos, no rabiosos, rabinos, ¿no? Gente que conocía la escritura, maestros, pues, rabonis, quienes incluso formaron escuelas y ellos preparaban gente, mis amados, ¿no?, a que vean de dónde más o menos viene el asunto, ¿no? Ellos formularon escritos, ¿verdad?, que se conoce ahora como la Mishnah, que eran escritos basados en interpretación muy personales. Ellos tenían sus propias apreciaciones y las convertían en verdades absolutas. Por eso siempre les digo, hermano, si usted tiene una apreciación muy personal, guárdesela, hermano, por favor, guárdesela. No se vaya a convertir aquí en discípulo de Shammai, ¿no? ¿Quién era Shammai, Marco? Shammai, ¿verdad?, junto con Hillel fueron gente bien reconocida, hermanos. Incluso hicieron sus escuelas rabínicas. Ellos traían gente, invitaban gente y los preparaban, ¿no? Este Shammai era de las personas que le daban una interpretación bien estricta, ¿no? Que te miraron haciendo X cosa, se acabó. A mí no me traigas detalles, yo te miré y se acabó. Y Shammai y su doctrina los condenaban así de una, ¿no? Hillel, otro rabino, era bien conocido. Su punto de vista era más flexible, mis amados, ¿no? Era más misericordioso. Él observaba cuál fue la intención verdadera, ¿verdad? Él miraba el caso, estudiaba bien parte por parte. Y vamos a ver aquí qué sucedió. Yo, mis amados, miren, yo no les voy a explicar, no quiero ser grosero, ¿no?, pero sí quiero ser directo, ¿no? Yo no le puedo dar datos, ¿verdad?, de las vidas personales, hermanos. Porque a veces, que Marco, y esto permitió Marco. Yo no voy a venir ¿sabe qué, hermano X? Mire, discipliné a tal y que fui a hablar con tal familia y que ¿sabe qué? Yo no le voy a dar respuestas, hermano. A mí la Biblia me enseña cómo debo tratar asuntos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque a veces nomás nos quedamos, mire, ya, sí, pues la cabeza está chueca.
No, mis amados, el trabajo del pastor no es darle dato por dato a las ovejas. Mi trabajo es darle parte por parte en la palabra del Señor, alimentarlos. Eso sí, mira, esa es mi labor, ¿no? Llamarles la atención también, ¿sí o no? ¿Sí o no? También llamarles la atención, mis amados. Parte de mi labor, creo que sí, por amor se hace. Entonces, Gilel, ¿verdad?, daba un punto de vista más flexible, ¿no? Observaba, estudiaba. Y si lo consideraba culpable, inocente, bueno, le decía, ¿sabes qué? Mira, esto no y esto sí. Y ellos consideraban que Jesús, la gente religiosa, atropellaba su doctrina, ¿no? La forma de interpretar sus reglas o conductas, ¿verdad?, establecidas por hombres. Ellos decían, mira, Jesucristo nos está pisoteando, ¿no? Y buscaban la manera de culparle, no con palabra o con una acción al Señor. Bueno, ¿cuántos se acuerdan de la reacción de David cuando adulteró con Betsabé, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de ello? Segunda de Samuel 12, ¿se acuerdan? Bueno, este hombre tuvo una reacción como si fuera discípulo de Shammai, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, ¿no? Le empieza a decir el profeta. Pero el pobre no tenía más que una corderita. ¿Se acuerdan? Que había comprado y criado, y vino un hombre del camino, porque en aquella época, hermanos, pues a la gente la recibían tipo mexicano. Yo no sé si usted lo hace, ¿no? Cuando usted entra, venga, se vamos a comer. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros allá en mi pueblo. Cada vez que llegaba alguien de visita, es la buena costumbre, venga, se vamos a comer, ¿no? Le hace que fueron las 3, las 4 de la tarde o las 12 del día. Vamos a comer, ¿qué le parece? Bueno, los hebreos pues tenían una costumbre, hermanos. Y dice, vino un hombre de camino rico, ¿no? Pero este no quiso tomar de sus vacas y de sus ovejas, no quiso guisar. ¿Qué hizo? Le arrebató la única corderita a un hombre pobre, dejándolo sin nada, dice la Escritura, ¿no? ¿Y qué hizo este hombre, hermanos? Dice la Biblia, se encendió, su furor se encendió y dijo, el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe de pagar 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y qué le dijo el profeta, mis amados? Un aplauso, fanfarrias, te mereces un Grammy por darme una respuesta tan equitativa. ¿Qué le dijo, hermanos? Eres tú. Miren nomás. Y a veces así somos, mis amados. A veces, ¿verdad?, abrazamos más la doctrina de Shammai que la de Jesús. A veces así somos usted y yo, ¿no? Le dijo, eres tú, y qué bueno que ya dijiste lo que te toca, ¿no? Ya no te voy a sacar las escrituras, ¿no? Actuó como ese discípulo, directamente muerte, ¿no? Entonces, pero la Biblia enseña, mis amados, que usted y yo, como estamos siendo adoctrinados con la verdad, Santiago le dijo al pueblo cristiano, ahí en Santiago 2, versículo 13, les dijo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Saben por qué, mis amados? Porque a veces no nos merecemos el perdón, sin embargo Dios nos lo da. Por eso la misericordia está muy por encima del juicio, hermanos, ¿no? Pero como usted y yo nos place también, ¿verdad?, hacerle ahí al religioso de repente, pues condenamos, ¿no?, sin ponernos ni siquiera en el lugar de esa persona, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con la Biblia, hermanos, ¿no? Sí sucede a veces, ¿no? Dice la Biblia en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿No estamos de acuerdo con ello? ¿Verdad que sí? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Yo estoy bien convencido, hermanos, que yo estoy parado aquí delante de usted por la misericordia y la gracia de Dios. No es porque sea yo bien bueno, no. Por su misericordia hasta el día de hoy estamos en vida, hermanos, ¿no? Pero si yo también decido ser discípulo de Gilel en este caso, ¿no? Ya miramos el lado, ¿qué puedo decir? El mano directo, ¿no? La condenación directa. Si miramos el lado de Gilel, ¿verdad? Discípulos de Gilel, ellos eran más flexibles, eran más pacientes, más compasivos, ¿no? Indagamos más, investigamos más antes de tomar una respuesta, ¿no? Pero debemos dar una buena conclusión, ¿no? Pero hermanos, debemos de tener también muchísimo cuidado,
no porque seas vamos a decirlo, más compasivo, ¿no? Más flexible, seamos permisivos, porque muchas veces, ¿verdad?, de tan misericordiosos y pasivos que somos, a veces somos exageradamente permisivos, y ese es un peligro. No podemos ser más misericordiosos que Dios, como muchos a veces nos atrevemos, ¿no? Debemos comportarnos como lo que somos, discípulos de Jesucristo. Un discípulo es alguien que aprende del maestro, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ser misericordiosos, juzgar con justo. Dice que juzgar con justo juicio, Y cuando dice que juzgar, dice tienes que mirar qué está sucediendo para llegar a una conclusión correcta. No está diciendo, no, juzgar no significa que andes murmurando, No, eso no significa. Juzgar es buscarle una respuesta a un asunto, hermanos, en ese contexto, ¿no? Debemos ser equitativos, hablar verdad, ¿no? Dice la palabra del Señor que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, hermanos. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Si usted y yo somos bien permisivos, nos vamos a convertir en consentidores, hermanos. ¿Sí o no? ¿No? Pero todo tiene que ser un balance. Tampoco te conviertas en un juez condenando a todo el mundo. Tampoco, hermanos, ¿no? Ni Gilel, ni Shammai, ¿no? Mejor de Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos, ya mire que se me quieren dormir todos. A ver, vamos a leer 12:10. Ya no son hermano Wilber, no se espante. Dije muchos, No me espanto, ya me acostumbré. Bueno, 12:10, dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? He aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Verso 11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿En qué parte de las Escrituras Dios condena que alguien reciba sanidad en un día de reposo? ¿Qué versículo dice eso, hermanos? No lo hay. ¿Dónde la Biblia prohíbe obrar milagros dependiendo o basado en el día que nos estamos reuniendo? ¿Qué parte de la Biblia dice eso? No existe, hermanos. Pero ellos eran sus propios intérpretes, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios está en desacuerdo que alguien reciba un bien o una sanidad en un día que está apartado para adorarle y venir a traerle ofrendas? ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con no hacer ningún milagro o obrar un milagro? No hay un texto bíblico que lo ampare, hermanos, ¿no? Si leemos en la ley, en el Éxodo 20, versículos 9 y 10, que son los mandamientos, la ley moral. Vaya bien rápido, por favor, ¿verdad? Porque usted también encuentra la ley moral ahí en Deuteronomio 5. Pero vamos bien rápido, por favor, a Éxodo 20 para desenmascarar estas doctrinas, ¿no? Que son tan cancerosas, peligrosas, ¿no? Éxodo 20, vamos a ver qué tanto de sustento tiene lo que habló la gente religiosa y la respuesta de Cristo Jesús. Éxodo 20, 9 y 11 dice la Biblia: 6 días trabajarás, los que trabajan 7, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Estamos ahí? Vamos leyendo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas, 20:10 del Éxodo, no hagas en él obra alguna. Escuchen bien, ya se puso bueno ahí. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Escuchen bien lo que dice la Biblia, No hagas ninguna obra, dice. ¿Estamos ahí? ¿Sí? No hagas obra en él, obra alguna, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede, Marco? Con los sacerdotes que tenían obligadamente que preparar el carne de corderito. ¿Qué sucede entonces ahí, Marco? Miren, agárrense bien, porque hasta se van a caer los no traen cinturón, ¿no? Miren, las respuestas dicen: no hagas labores innecesarias.
no hagas labores extras. ¿Cuántos hacemos cosas innecesarias en el día del Señor? Marco, yo no he venido los últimos 3 semanas, ¿no? Vamos a por así decirlo. ¿Y qué pasó? No, es que ¿sabes qué? Mira, es que me habló mi compadre que se atoró no sé dónde y que... Bueno, ok, una emergencia. Está bien, tuviste una emergencia. Pero ¿cuántas personas hacemos cosas innecesarias, ¿verdad?, pudiéndolas hacer otro día? No, ¿sabes qué? Es que mis hijos querían ir al Chaquichis y pues no hubo de otra. Excusa, hermanos. Ayer fue sábado, antier fue viernes, antier fue jueves. Tuviste chance, tuviste chance. Dios está en contra, mis amados, desde siempre de lo innecesario, porque muchísimas veces, Marco, es que Dios entiende. También Dios entiende que es necesario venir a adorarle y venir a escuchar la palabra de Dios, porque muchas veces, ¿verdad?, hacemos cosas, a veces no hacemos cosas que podemos hacer por flojera. A veces malinvertimos nuestro tiempo, ¿sí o no? A veces cumplimos más en un deporte, a veces no somos administradores de nuestro tiempo, o de plano no queremos hacerlo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dios está en contra de lo innecesario, hermanos. Dios le dijo, no hagas cosas que no debes de hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? Miren, el asunto es, mis amados, que lo innecesario nos desconecta de la realidad. Lo innecesario, mis amados, hasta cierto punto, ¿verdad?, nos distrae. Esa es la palabra afán. Marco, es que mira, yo no tengo otro día más que hacer más que el domingo, y de lunes a sábado trabajas 12 horas. Hágame usted el favor. Es que no conoces mi necesidad, no conoces mi necesidad y no conoces mis gastos, Marco. Yo no los conozco, pero Dios sí te conoce. Y el que suple es Marco. Al que le debes el que suple es Dios, perdón. No, Dios me libre, ¿no? Dios me libre. A veces parece que sí suple Marco, ¿no? Porque no le crees a Dios. ¿Verdad que sí? Hermanos, el hombre espiritual tiene que creerle a Dios. Marco, es que mi mortgage $1,500, ¿y para qué te metes en ese gasto que no tenías necesidad? No le eches la culpa a Dios, hermano. Dios nos dio sabiduría para saber cuánto gastar y cuándo gastar. A mí me dicen a veces, oye Marco, ¿y por qué no te compras un carro? Yo no tengo para pagar un carro, hermanos. Oye Marco, ¿y por qué no te compras una casa? Yo no tengo para pagar una casa. Gloria al Señor que usted sí la tiene. Yo no tengo nada en contra de ello. A mí la Biblia me dice bien clarísimo, primeramente busca el reino de Dios, Marco, y su justicia y todo lo demás. ¿Sí o no? Vamos, Dios es fiel, yo le creo. Ahora pregúnteme si me ha faltado lo necesario. Pregúntenme. No, la respuesta es no, hermano. Lo necesario. Lo innecesario, cada quien su religión, hermanos, ¿no? Lo innecesario, con eso, ese es el problema, hermanos, ¿no? Dice la palabra del Señor, lo vuelvo a repetir, lo innecesario nos desconecta, nos entretiene y nos distrae. Ese es el peligro, hermanos, ¿ok? Entonces no iba por ahí el asunto de los religiosos, hermanos. Sigo leyendo, San Mateo 12:10, ¿ok? Dice la Biblia, 12:11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Miren, ¿quién de ustedes le negaría la ayuda a una vida, hermanos? Porque una ovejita es parte de tu patrimonio, ¿sí o no? Es una vida, hermanos, ¿no? ¿Acaso se considera innecesario o inhumano o inaceptable tenderle la mano a un animalito que es parte incluso de tu patrimonio? ¿Es una pregunta? ¿Sí o no? Se trataba de auxiliar, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? ¿Qué tenemos que hacer en este caso usted y yo como hombres espirituales? Yo le hago una pregunta. ¿Será que por eso muchas personas hemos dejado de hacer el bien, hermanos? Porque en lugar de tener una relación con Dios tenemos una religión. La religión te prohíbe hacer el bien, cuando es lícito. La relación con Dios no te prohíbe hacer el bien. Al contrario, ¿qué dice la palabra del Señor en acuerdo a hacer el bien, hermanos? ¿No?
¿Qué hombre habrá ante vosotros que tenga una oveja? Yo les hago una pregunta, que cae en un hoyo de repente. ¿Qué hace usted y yo como, qué hacemos usted y yo como iglesia, hermanos? Porque hay ovejitas que ya cayeron en un hoyo también. ¿Sabían eso? Hay ovejitas que están atrapadas en el hoyo, ¿verdad? En el agujero, en el guardaganado. Yo no sé, ¿verdad? Pero ¿qué hace usted cuando una ovejita cae, hermanos, en un hoyo? Le aplastas la cabeza, lo escupes, lo acabas de matar. ¿No? ¿Qué hacemos? Lo condenamos, lo criticamos, nos reímos de él. ¿Qué hacemos cuando una ovejita cae en un hoyo, hermanos? Tu religión te prohíbe hacer el bien, ¿para que sí? ¿Sí o no? Solo imaginemos, mis amados, que tú y yo caigamos en un hoyo. Pongan mucha atención, no le hace que nos veamos aquí a las 6 de la tarde. Pongan mucha atención, solo imaginen, usted y yo podemos caer en un hoyo, ¿ok? En un peligro. Y si Dios nos dijera, ¿sabes qué, hijo mío? La Biblia dice ahí en el libro del Génesis, ¿no?, que en el séptimo día yo reposé. ¿No? En el séptimo día es mi reposo, hijo mío, así es de que ahí arréglatelas, no puedo hacer nada. Imagínate Dios tan religioso. No, es que observa bien Génesis, yo reposé en el séptimo día, yo no puedo hacer nada. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cero protección, no cuentes con mis atenciones, no esperes mi favor, no se te ocurra pedirme nada, el negocio está cerrado. ¿Ese es el Dios que servimos, hermanos? ¿Verdad que no? Entonces, la Escritura no enseña eso, ¿no? Dios jamás está en contra de un bien, mis hermanos, al contrario. La palabra del Señor dice que usted y yo, como ovejitas del pastor de pastores, dice en el Salmos 23, versículo 6, dice, ciertamente, para quien no lo crea, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cada 8 días, así dice. Todos los días. No, el domingo no, el sábado tampoco. La Biblia dice que todos los días, hermanos. Acuérdense bien, Pero el religioso dice que el día de reposo no. Me llama mucho la atención que Jesucristo tomó la analogía de una oveja en peligro. ¿Por qué Cristo Jesús no dijo, qué hombre de vosotros que tenga un chivo que se haya caído, o que tenga un toro, o que tenga una cabra montesa, un venado? ¿Por qué no dijo eso? Me llama mucho la atención que el Señor agarró una ovejita, hermanos. ¿Saben por qué? Miren, porque un chivo, una cabra montés, miren, yo no sé si conozcan, pero el chivo patalea, hermanos. Yo tenía una yegua que era bien bruta, ¿no? Con esa me entrené a montar. A cada rato me tumbaba esa yegua, ¿no? Por cualquier cosita, ¿no? Salían disparadas, ¿no? A veces quedaba yo como las caricaturas, ¿no? La yegua ya se ha ido a correr y yo más de repente, ¿sabes? Me quedaba yo un ratito en el aire, ¿no? Con las caricaturas. A cada rato me tumbaba esa yegua, hermanos. Pero Dios no dijo, el Señor no dijo, ¿quién de vosotros que tenga una yegua bruta? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no dijo eso? Una ovejita. ¿Por qué? Mira, escucha bien, cristiano. Escucha bien, cristiano. Grábatelo en tu corazón. Marco, es que yo ya me sé la Biblia. No dejes de ser ovejita. Marco, es que yo ya me sé Apocalipsis y tengo un tremendo conocimiento en escatología. Pero no dejas de ser una ovejita. Hermanos, la ovejita es totalmente dependiente. No mira tan lejos, no tiene. Cuando una ovejita se cae a un lugar, hermano, pobre ovejita, nomás ahí, tranquilita ahí. A lo mejor le sale por ahí un ¿no? No puede hacer nada la ovejita, hermanos. Pero hay muchos animales que son bien astutos, ¿no? Patean, patalean y se quieren salir ahí, ¿no? Pero una ovejita no se sabe defender, hermanos. Menos cuando cae un hoyo, ¿sí o no? Grábenselo por favor, hermanos. Es que Marco, no me conoces cuando predico yo la palabra. No dejas de ser una oveja, bueno, al menos que seas chivo, ¿no? Al menos que yo no sé, ¿va? Cada quien su religión. Somos ovejas, hermanos, escuchen bien para que no lo crea, y necesitamos cuidado continuo. Salmo 79:13 dice la palabra del Señor: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. El Salmo 100, versículo 3 dice lo mismo, hermanos. En San Juan 10, versículo 7 dijo Cristo Jesús lo siguiente: yo soy la puerta de las ovejas.
En San Juan 10:15 dice la palabra del Señor: yo pongo mi vida por las ovejas. En Hebreos 13, versículo 20 dice la palabra del Señor: a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Mis amados, no se te olvide que no dejes de ser una oveja, porque a veces nos sentimos bien fuertes, ya no me voy a congregar, hipócrita, ¿qué voy a estar yendo? Ten cuidado, oveja, porque el lobo, porque el diablo, como un leonardo rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo te pregunto, oveja, ¿qué vas a hacer? Mira, de por sí no tienes medios para defenderte. Por eso el cristiano levanta las manos y abre las palmas, ¿no? Porque tiras todos los medios, ¿no? Espiritualmente hablando delante de Dios. De por sí no tenemos los medios, hermanos. Y luego metido en un hoyo, mira, va a llegar Satanás y se va a echar un tremendo cabrito ahí arellano, hermanos. De por sí que le gusta, ¿no?, banquetearse a Satanás. ¿Quién te va a ayudar? Graben eso en su corazón, eso es esencial, hermanos. Somos ovejas de Dios. Necesitamos un cuidado todos los días. Yo sí lo necesito, yo no sé usted. Yo lo necesito, hermanos, ¿no? Necesitamos cuidado sin intención, ¿no? Porque a veces decimos: ay, ya no voy a ir a esa iglesia, pura hipócrita, ¿no? Yo me voy a defender, al cabo ya me salieron cuernitos. Y como los cuernitos, pues, significan poder, pues mira, tengo poder, ¿no? Sí, pues poder para que nos sacudir a Satanás, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, Mucha gente está hundida en el hoyo de la tristeza, ¿no? En el hoyo de la amargura, en el hoyo de la desesperación. ¿Sí o no, ovejas? En el hoyo de la inseguridad. Hay respuesta de parte de Dios en Salmos 40, versículo 2, mis amados. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del celo cenagoso, del lobo cenagoso. ¿Quién fue, hermanos? ¿Marco? Fue Dios. Fue Dios, oveja. Fue Dios. Miren, a mí me gusta abundar en principios que tocan mi vida, ¿no? El cristiano debe de entender que una vez que se hace oveja del Señor, a partir de ahí, hermanos, no tienes recursos para defenderte tú solito. Dependes de Dios a partir de ese momento, hermanos. ¿Sí o no? Dice aquí nuestro pastor colega Guillermo López. ¿Cuántos dicen amén? Un saludo para el pastor si nos escucha por tu YouTube, ¿no? ¿Cuántos se consideran, mis amados, que ya cayeron en un hoyo? A lo mejor en Facebook, ¿verdad? Saludos, pastor. No hay que, hermanos, miren, dice la palabra del Señor que si alguien cayó en ese agujero, no te desesperes. El mismo Salmo nos da la respuesta, dice la Biblia ahí en Salmos 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿No? Él es el que nos auxilia, mis amados. Pacientemente. Es que yo lo tengo que hacer esta semana. No le ayudes a Dios, Dios no necesita ayuda. Es que si yo no cumplo mi sueño amerinaco este año, ya falló. No le ayudes, por favor. No le ayudes a Dios, mis amados. A nadie le ha ido bien, cuando tú te atreves a mí no me ha ido bien cuando yo me he atrevido a ayudarle a Dios. No me ha ido bien, yo no sé usted, no le he ganado ni una batalla a Dios tampoco. No te le adelantes a la nube tampoco, porque no sé qué candil te vaya a alumbrar, ¿no? Si es que traes uno por ahí. Entonces, no nos debemos desesperar, mis amados. Si caíste en un hoyo y estás inconsolable, desesperado, si estás desanimado, pero si estás obedeciendo a Dios, no te preocupes, hermano. Si tus caprichos o tus malas decisiones te metieron ahí, pide perdón. ¿Sí o no? Pide perdón, hermano. Él es fiel y justo. Yo no te voy a condenar porque yo no le voy a Shammai ni a Gilel. Yo le voy a Jesús, ¿no? Pide perdón, hermano. Él es fiel y justo, ¿no? Seguimos leyendo. Mateo 12:12 dice la Biblia. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Estamos ahí? Bueno, la aplicación que les expliqué yo no es una aplicación espiritual, ¿no? Pero ahora vamos a lo literal, mis amados. El Señor Jesús da por válido que usted y yo como creación de Dios, a semejanza de Dios, hizo
hizo Dios al hombre, ¿no? Y a la mujer, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Varón y hembra los hizo. Bueno, eso significa, mis amados, que usted y yo tenemos un precio muchísimo más por encima de cualquier animalito. Dígase oveja, dígase un toro, dígase un conejito, ¿no? Un animalito, mis amados, tiene precio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Si usted va ahorita a San Pablo y me gusta aquella chiva, ¿cuánto vale? O esta ovejita, ¿cuánto? 150, 200, según el tamaño, ¿no? ¿Verdad que sí? Según el tamaño o según a veces la edad, ¿no? ¿Verdad que sí? El precio de un animalito va según, hasta yo entiendo, ¿no? El tamaño, el peso, yo no sé, ¿verdad? Pero sí tienen este precio, ¿no? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuánto valemos usted y yo delante del Señor? ¿Acaso usted vale, vamos a decirlo, más porque pesa más libras que yo? Como si fuera un animalito. ¿Acaso un chaparrito vale menos que yo porque está más bajito que yo? Yo les hago una pregunta. O sea, yo no estoy ofendiendo, yo estoy diciendo lo que es, ¿no? Porque a los animalitos, pues en base a peso, a edad, yo no sé, ¿verdad? Eso es lo que valen. Hermanos, ¿sí sabías que la sangre de Cristo, que no tiene precio, ahora sí que es de un precio pleno y altísimo, incomparable, eso es lo que Él dio por usted y por mí? Entonces, ¿cuánto valemos? No hay precio, hermanos, en números. No hay precio. Por eso les estoy dando los ejemplos, ¿no? Para que entendamos mejor. Tu vida y la mía, mis amados, es de un sumo valor, es un valor incomparable delante de Dios, valiosísimo, ¿no? Ahora mi pregunta es la siguiente, por eso yo les di una analogía, ¿no? Un ejemplo primeramente. ¿Cuántos consideramos que mi vida y la tuya son importantísimas e invaluables delante de Dios? ¿Cuántos, mis amados? Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estás tratando la vida que Dios te dio? ¿O cómo estamos tratando la vida de las personas que nos rodean? ¿Cómo trato la vida de mi cónyuge, por cierto? ¿Cómo administro eso tan pero tan valuado, preciado delante de Dios? ¿Cómo lo administro? Acabamos de decir que no tiene precio, hermanos. Y está bajo nuestra administración, Déjenme les digo, a Dios le pertenece sí, le pertenece, pero Dios permitió que la administremos, hermanos. ¿Cómo estamos ministrando las vidas, por cierto? De tu cónyuge, de tus hijos. Me acabas de decir que la vida la consideras como algo sin precio, ¿no? Y precio inalcanzable. Pero ¿por qué a veces la tratamos como mercancía despreciable? Porque a veces mi vida o la persona a la que me uní, trato su vida como un trapo viejo, remendado y roto. ¿Por qué? ¿Ya se nos olvidó el valor que Dios nos dio? Porque a veces tratamos las vidas, ¿verdad?, sin valor o como de una tercera categoría. Ya perdimos entonces el principio que Dios nos da, mis hermanos. ¿Cómo tratamos a las personas? Por cierto, ¿cómo trato la vida de la iglesia? La vida de los que nos rodean, hermanos. ¿Cómo trato a los hombres y a las mujeres que están hechos a semejanza y a imagen de Dios? ¿Cómo, hermanos? Porque lo que tienes enfrente es valiosísimo. Si usted mira alrededor, es valiosísimo. Yo por eso siempre le digo a los maestros, hermano, déjese de locuras y predique la palabra. No, es que tengo aquí 2 bebecitos que ni me escuchan, predíquele la palabra a un bebé que está dentro del estómago, por favor. Y déjese de locuras. Es una vida, hermanos. Es una vida, porque a veces menospreciamos. No, Marco, yo quiero el púlpito allá adentro. Póngase allá, por favor, es lo mismo. A veces no evaluamos las cosas así como son, hermanos. Por eso a veces nuestros hijos crecen sin educación, porque, ¿a quién le importa? Son niños. ¿Sí o no? ¿Sabías que a veces los tratamos peor que animalitos despreciables a las personas, hermanos? Cristo Jesús lo dijo bien claro. ¿No sabéis que ustedes valéis más que cualquier animalito? ¿Sí o no?
Eso es lo que dice la Biblia en Mateo 6:26. ¿No valéis muchísimo más que ellas, las aves de los cielos? Mateo 6:30. ¿No valéis, no tenéis muchísimo más valor que muchos pajarillos? ¿No? Entonces, vamos a dar cuentas, mis amados, de cómo nos estamos tratando usted y yo. ¿Sí o no? ¿No? Porque usted me puede decir, oye Marco, pues ahí sí te equivocaste, porque déjame y te digo que a mi animalito lo trato con una excelencia tremenda. Qué bueno, yo no tengo nada en contra de eso. Qué bueno, ¿no? Pero si tú dices, yo le estoy dando tremendo trato a un animalito, ¿no? Entonces, como yo le doy un buen trato a mi animalito, entonces automáticamente le estoy dando un buen trato a mi esposa o a mi esposo, ¿no? Bueno, ahí te van unas preguntas para ti, ¿no? Que amas a las mascotitas, ¿no? Ok. A un animalito los tienes encerrado y contadas veces lo sacas, ¿sí o no? ¿Eso es el amor para tu esposa? ¿Contadas veces la sacas? ¿O con tu familia? A un animalito lo sacas, si a veces lo sacas es para que haga sus necesidades. ¿Por qué sacas a tu esposa nomás para hacer la compra? ¿Eh? A un animalito le damos de comer hasta que queremos. ¿Por qué hacemos eso con nuestras familias? Sí, o sea, le estoy dando un excelente trato a mi animalito. A un animalito, mis amados, cuando no te obedece, cuando no hace lo que le pediste, le gritas y le pegas y lo castigas. ¿Eso es lo que haces con tu esposa o con tus hijos? Cuando necesitas algo, le truenas los dedos a un animalito. ¿Por qué haces eso con una vida, hermanos? Más valiosa que un animalito. Cuando no estás de buenas, lo miras de una manera despreciable, como diciendo, aquí está tu manda más a tu animalito. ¿Por qué haces eso delante de Dios? A una persona hecha a semejanza. ¿Por qué? ¿Qué vale más, hermanos, según Jesús? ¿La vida de un hombre o la vida de los animalitos? Entonces debemos recapacitar, hermanos. Debemos recapacitar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Yo quiero que se graben este pensamiento, hermanos. Por favor, grábenlo en su corazón, Si quieren anotarlo, lo pueden anotar, Hay muchas personas que no quieren perder a sus seres queridos, pero tampoco quieren tratarlos bien. Póngase a analizar eso nomás. Voy a repetirlo. Hay muchas personas que no quieren, escuchen el verbo que estoy utilizando, no quieren perder a sus seres queridos, pero tampoco quieren tratarlos bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mis amados? ¿Le perdimos el valor entonces a las vidas? ¿Sí o no, mis amados? Por ahí leí yo un pensamiento, que me llamaba muchísimo la atención, que decía, vive tu vida, no vivas la mía. Y si tiene mucho sentido, hermanos, porque a veces yo quiero vivir la vida de mi hija, a veces yo quiero vivir la vida de mi cónyuge, a veces yo quiero vivir la vida de los que me rodean, de la iglesia. La palabra del Señor dice que tenemos que compartir las vidas, hermanos. Tú no puedes vivir la vida por las personas que te rodean. Eso es egoísmo e injusticia. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que entender principios, mis amados, ¿no? Tenemos que entender muy bien lo que es la palabra del Señor para saber aplicarla, ¿no? Sigo leyendo ahí, en el versículo, me quedé en el 12, ¿verdad? Dice, por consiguiente es lícito hacer el bien, en la última parte, en los días de reposo. ¿Estamos ahí? Es lícito hacer el bien en el día de reposo, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, la Biblia es bien clara en Gálatas 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, dice la Biblia. Escuchen bien lo que dice la palabra. Contra tales cosas no hay ley. Cristo Jesús dijo, ¿es lícito hacer el bien? Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Quién de aquí llamó al 911 diciendo, ¿sabes qué, señor policía? Venga a traer por favor aquí a
a un, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿No? A un ladrón, a un criminal, pues. Venga a traer aquí un criminal. Así, señor. ¿Y de qué se acusa el criminal? No, es que viera de ver cómo ama a su esposa, cómo ama a sus hijos. ¿Qué le va a decir el policía, hermanos? Oye, te has vuelto loco si contra esas cosas no hay ley. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No hay ley, hermanos. Entonces llegamos a la conclusión que desde el principio hacer el bien no está prohibido. ¿Sí o no? Al contrario, va a decir, no, pues yo quisiera que hubiera puro de esos. ¿Verdad? En lugar de meterlos a la cárcel los sacábamos, ¿no? Entonces, ¿sí o no, mis hermanos? Pero la persona con corazón, ¿verdad?, duro y expuesto a doctrinas de hombres, pues siempre va a atacar la verdad, ¿no? Entonces, no, mis hermanos, en el bien tenemos que perseverar, ¿no? Gálatas 6:9, vayan bien rápido ahí, ¿qué dice Gálatas 6:9, por favor? Gálatas 6, versículo 9. Dice la Biblia, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Estamos ahí? ¿Por qué, Marco? Bueno, según la Biblia dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, no le hace sea domingo o jueves, hagamos bien. ¿A cuántos, mis amados? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Escuchen bien eso, mis hermanos. Miren, a veces dicen, ¿por qué no le echas la mano allá aquel, verdad? No, espérate. Tenemos que mirar primero aquí cuál es la necesidad. ¿Sí o no? No, es que la Biblia dice que tienes que ser equitativo. Espérame, discípulo de Shammai. Espérame, deja explicarte un poquitito más las escrituras para que lleguemos a una conclusión. A veces así hacemos, hermano. ¿Sí o no? La familia de la fe, hermanos. ¿No? O yo le hago una pregunta. Cuando usted cobra su cheque, ¿le compra, lo primero que hace es comprarle las cosas de la comida a su vecina? Al menos que ande de fornicario, ¿no? ¿Eso hace usted? ¿Eso es usted? ¿Vea que no? No, lo primero es mi familia. No, ya después, pues mire, la vecina tiene una necesidad, mi amor, ¿qué hacemos? Hay que tenderle la mano. ¿Sí o no? Entonces, aquí es lo mismo, hermanos. Aquí es lo mismo también. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice la Biblia en Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Ah? Eso es lo que Cristo Jesús enseña, no nos cansemos, hermano. Ok, sigo leyendo. Mateo 13. ¿Ya se quieren ir? ¿Ya se quieren ir? Le paramos ahí si quieren. ¿Sí? Si se quiere ir aquí. Bueno, aguánteme otras 2 horas. Mateo 12, versículo 13 dice la siguiente. Entonces dijo aquel hombre, ¿estamos ahí? Ya casi acabamos, no se preocupen. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada. Miren, yo les hago una pregunta, hermanos. Voy a usar el sentido o el lenguaje irónico, Si alcanzan a mirar el terrible pecadote de Jesús, extiende tu mano. ¿Alcanzan a mirar la tremenda labor de Jesús? ¿Cómo se esforzó? Jesús lo único que hizo es mover los labios, hermano, y emitir palabra. Y según ellos decían, no, es que es muchísimo trabajo. No me digas. ¿Cuántos quieren ese trabajo? ¿Cómo cobrarías por hacer ese trabajo tú nomás por mover tus labios? ¿20 o 35 la hora? ¿Se dan cuenta lo terrible que son estas personas, hermano? ¿Cuál labor? O sea, ¿de qué lo acusaban? Ahora resulta que por mover los labios y darle el favor a alguien, ¿verdad?, resulta una labor innecesaria. ¿Verdad que no tiene chiste?
Entonces, ese tipo de cosas es bien peligroso, hermano. Póngase de pie, por favor. Miren, ellos decían que merecía la muerte, ¿no? Según Éxodo 31:14, se los dejo de tarea ahí. Ellos decían que merecía la muerte, ¿no? Éxodo 31:14, lo leen en su casa. Van a ver que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero Mateo 12, versículo 12 dice que él obedeció, el hombre de la mano seca, obedeció, extendió la mano y le fue restaurada sana como la otra, ¿verdad que sí? Bueno, escuchen bien, mis hermanos, ya voy a acabar. Una mano no le servía a este hombre, ¿no? Y como lo dije yo, según los escritos apócrifos, decían, ¿verdad? Pues que él quería su mano. O sea, él quería estar a la par con la otra, ¿no? Con la otra mano. Miren, Dios en su soberanía nos dio pares en partes del cuerpo, ¿verdad que sí? Miren, nos dio 2 ojos, ¿sí o no? Nos dio 2 fosas nasales en la nariz, nos dio 2 manos, a mis hermanos les dio 2 pechos, también los hombres, ¿no? También nos dio 2 pechos, nos dio 2 riñones, 2 pulmones, nos dio 2 piernas, 2 orejas, ¿no? Porque el oído pues, es adentro, ¿no? Es una oreja. Nos dio 2 pies, ¿sí o no, hermanos? Entre otras cosas, ¿no? ¿Sí o no? Y este hombre tenía una seca, dice la palabra del Señor, o sea, inhabilitada, ¿no? Mis amados, cuando alguien por muchos motivos pierde uno de esos miembros, bueno, inevitablemente no se pierde efectividad y queda limitado, hermanos. La Biblia dice que Cristo Jesús y Dios son uno, hermanos. Pero también la Biblia dice que la iglesia con Cristo Jesús también somos unos, hermanos. También la Biblia dice que el marido y la mujer, ¿cuántos son? Son uno, hermanos. ¿Qué les digo estos, no? Porque, hermanos, muy probable la otra parte se secó, muy probable, usted seca, yo no sé, porque a veces el esposo deja de buscar el rostro de Dios, a veces la esposa por muchos motivos deja el rostro de Dios, pero bueno, ahí está, ¿no? La lucha, hermanos, no se rinde, ¿no? Y la otra parte sin vida, inactiva, hermanos, ¿ah? Yo no sé si seas tú, hermano, a lo mejor tu esposa, tu esposo, yo no sé, ¿ah? Algo, o a lo mejor un área de tu vida se secó, yo no sé, hermanos, yo no sé, ¿verdad? Cuando se seca, hermanos, ¿verdad? No hay avance, mire, se estanca, se resiente, ¿verdad? Lo seco no produce nada, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Lo seco, mis amados, se resiente, no puede florecer, no hay ningún beneficio en sí, ¿verdad que no? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que se han secado? ¿Ah? ¿Cuáles son? Hay buenas noticias. ¿Por qué? Así como Cristo emitió simplemente la palabra del Señor, dice la Biblia ahí en Génesis que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. ¿Y cómo crió todo, hermanos? ¿Cómo crió todo? ¿Cómo produjo vida Dios? Con su palabra. Hay mucha gente que se ha alejado de la palabra, hermanos. Nunca te apartarás de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo no pregunté si te la sabes, yo te pregunto si meditas y reflexionas en ella, porque harás conforme en él está escrito, todo te saldrá bien, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que esas áreas secas vuelvan a revitalizarse, hermanos? Cierre sus ojitos y levante bien en alto sus manos. Yo quiero orar por usted, ¿no? Porque hay huesos secos, hermanos, ¿no? Los huesos secos no producen, mi amado, ¿no? No lo producen definitivamente, ¿no? Dice la palabra del Señor ahí en San Juan 15. Cristo Jesús enseñó, ¿verdad? Algo tremendo. Dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada, absolutamente nada puedes hacer, ¿no? Lo seco, más bien, dice que la Biblia se corta y se tira, ¿no? El fuego, dice la Biblia, ¿no? No produce lo seco, hermano. Yo quiero orar por usted, ¿no? Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos las glorias, te damos la gloria, mi Dios. Usted lo debe de creer, hermano. Así como este hombre extendió su mano y recibió la restauración completa, hermanos, levante sus dos manos y diga: Señor, restáurame, Señor.
Restáurame, mi Dios. No solamente una, restáurame las dos, mi Dios. Porque ciertamente yo te desobedezco a veces, Padre Santo, y no voy a tu palabra, no hago lo que tú me pides, mi Dios. Yo quiero dejar la religiosidad, mi Dios, que me cega, que endurece mi corazón, mi Dios. Y quiero crecer en ti, mi Dios glorioso. Dale vida a los huesos secos, mi Dios, con tu palabra, mi Dios, con tu Santo Espíritu, porque la palabra dice que todos los que somos tus hijos, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo decías en base a tu Santo Espíritu que produce vida en nosotros, Señor. Te damos gloria y te damos honra, mi Dios. Te damos la gloria a ti, mi Dios. Gracias. Recibe la restauración, mi hermano. Recibe la restauración de parte del Señor, porque Él está aquí. Te damos gracias, mi Dios. Te damos muchísimas gracias, mi Dios. La gloria, la honra y el imperio, la potestad es para ti, mi Dios. Recibe también un fuerte aplauso. Aplaude bien fuerte, hermano. Recibe un fuerte aplauso. Es para ti, Señor. Gracias por este gran día, Señor. Ahora nosotros tenemos que ir en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Den un saludo y den un abrazo al que tiene a un lado, si usted gusta. Y dígale, Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos.